Regresamos, jóvenes. Tengo un poquito de fallas técnicas. Bueno, condiciones del medio ambiente y los perritos ladrando. Pero bueno, este es el ejercicio número 4, donde nos pide encontrar las corrientes de malla I1, I2 e I3. Entonces tenemos esas corrientes ilustradas en este dibujo. Eh, Tenemos tres incógnitas, por lo tanto necesitamos tres ecuaciones para poder resolverlo. ¿Okay? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Podemos aplicar el método de inspección. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este circuito consta de resistencias, una fuente de voltaje, pero tenemos una fuente de corriente. Entonces, al tener esta fuente de corriente no podemos aplicar el método de inspección. Por lo tanto, necesitamos aplicar pues cualquiera de los otros dos métodos. ¿Qué podemos ver? Bueno, tenemos una fuente de corriente que está entre dos lazos. ¿Okay? Entonces acá tenemos llamado superlazo. Ese superlazo consta de estos dos elementos. Recuerden que son fuentes de corriente y cualquier elemento en serie. ¿Okay? Entonces, pues vamos a tener un superlazo que va a ir en esta dirección, que se forma en esta parte de acá, y le podemos dar ese sentido. Entonces tenemos una ecuación que es la ecuación del superlazo, una ecuación para esta malla que queda solita, son dos, nos falta una que sería la ecuación de correspondencia o la ecuación de restricción de esta fuente. Ok, pues vamos a atacar el problema. Entonces tenemos pues la ecuación del superlazo. ¿Qué tenemos para este superlazo? Bueno, si iniciamos nosotros de este lado de la fuente, tenemos una fuente de 6 volts con una entrada en la terminal negativa, por lo tanto sería menos 6. Menos 6, ¿ok? Si seguimos en ese sentido, pues nos topamos con esta resistencia de 2 ohms. Y la corriente está en función de la corriente I1 y la corriente I3. Recuerden, como estamos en esta malla, en esta parte, pues la corriente I1 va a ser positiva. Y nos fijamos en la dirección de la otra corriente que interviene, está en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativa, menos 3. Ok, seguimos caminando para acá y nos encontramos esta resistencia de 4. Esta resistencia de 4 ohms va a estar en función de la corriente I2 que está en su malla. Ahí. I sub 2 menos la corriente I sub 3 que es la corriente de este lazo menos la corriente I sub 3. Ok, y seguimos con nuestro superlazo y vamos en ese sentido, una resistencia de 8 ohms y solamente interviene la corriente I sub 2. Seguimos con nuestro superlazo y terminamos todos los elementos. Entonces esto lo igualamos con 0. Vamos de una vez a acomodar nuestros elementos para que quede en función de cada una de las variables. Vamos a encontrar corrientes I1, solamente tenemos esa contribución, por lo tanto tenemos 2 I sub 1. Corrientes I2 tenemos esta de acá, aquí tenemos esta de acá. 8 y 4 nos dan 12. 12 I sub 2. Permítame tocar este bien. Ahí está, 12 y 2. Que fue el de acá. Y tenemos corriente I3, ¿sí? Esta de acá. Tenemos menos 2 y menos 4, lo que nos da menos 6 y 3. Términos independientes, sí, tenemos 1, este menos 6, pasado de este lado sería 6. Y tenemos entonces la ecuación de nuestro superlazo. Vamos a reducirlo un poquito. Me fallo. Ok, esta es la ecuación de nuestro superlazo. Entonces tenemos la primera ecuación, dijimos que necesitamos tres ecuaciones.
¿Cuál es la otra ecuación que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener la ecuación de restricción. La ecuación de restricción, que es de la parte del mismo superlazo, va a estar dada por el valor de mi fuente de corriente, que en este caso son 3 amperes, y la relación de las corrientes que intervienen para dicha fuente. Ese es el sentido, entonces la corriente I1 va en ese sentido, va a ser positiva, y la corriente I2 va en el sentido contrario, va a ser negativa. Entonces tenemos que la ecuación de restricción es la corriente I1 menos la corriente I sub 2. Ahí está nuestra segunda ecuación. ¿Cuál va a ser la tercera ecuación que necesitamos nosotros? Bueno, pues va a ser la ecuación de la malla que queda acá. Esta malla que tenemos acá. Y entonces para esa ecuación tenemos la malla 3. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Si comenzamos por este lado, vamos a bajarlo un poquito. Comenzamos por acá, por este elemento, y vamos recorriendo hacia acá. Entonces tenemos 2 ohms, corriente 3 menos la corriente 1. Entonces de este lado tenemos 2 ohms por la corriente I3 solamente, más 2 veces la corriente I3, y finalmente tenemos este elemento que se comparte entre esta corriente y esta de acá, más 4 por la corriente I3 menos la corriente I2, y esto es igual a 0. Nuevamente ordenamos términos y tenemos solamente I1 acá, por lo tanto nos queda menos 2 I sub 1. Términos en I sub 2 tenemos este de acá, que es 4, es negativo, menos 4 I sub 2. Y términos en I3 tenemos este de acá, este de acá y este de acá, todos positivos, que serían 4 y 4, 8, más 8 I sub 3. Y términos independientes no tenemos ninguno, igual a 0. Y ahí tenemos nuestra tercera ecuación. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ya podríamos resolver entonces nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues lo llevamos a la forma matricial y utilizamos pues algún software. O lo podemos hacer a mano también, no hay problema. Ustedes ya saben todos los métodos que pueden aplicar para resolver este sistema. Entonces lo voy a escribir en su forma matricial y voy a hacer uso del software que les mencionaba, o la app, la de Easy Equation. Entonces en forma matricial vamos a tener pues una matriz de 3×3. Donde tenemos nuestro vector de resistencias, nuestro vector de corrientes y nuestro vector de voltajes. Entonces, para este caso, tenemos la primera ecuación que hemos visto. Bueno, si agarramos la de superlazo, tendremos 2, 12 y menos 6, y esto es igual con I1, I2, I3, y esto es igual a 6. Para la siguiente tenemos la ecuación de restricción, y esa ecuación de restricción nos da 1, 1, 0 y 3. Y finalmente tenemos nuestra ecuación de la malla número 3, que en este caso nos daría menos 2, menos 4, 8, y esto es igual a 0. Ok, en la ecuación de reacción me faltó este, es negativo, es menos 2. Y ese es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos.
Ok, 2, 12 menos 6 igual a 6. 1 menos 1, 0 igual a 3. Y menos 2 menos 4, 8 igual a 0. Ok, entonces nos vamos a hacer uso de esta aplicación EasyEquation, donde acá teníamos la que habíamos resuelto anteriormente. Vamos a dar atrás, matriz. Ahora tenemos una matriz de 3 por 3. Ok, y vamos a llenarla. Dijimos que tenemos 2, 12 menos 6 y 6. Y acá tenemos 1 menos 1, 0, 3. Acá tenemos menos 2, menos 4, 8 y 0. Le damos en calcular y estos son los resultados. Entonces tenemos esos resultados, vamos a copiarlos, ya están copiados. Vámonos acá y vamos a hacerlos. Vamos acá y los pegamos. Entonces me dice que resolviendo la corriente I1 va a estar dada por 3.47 amperes, la corriente I2 va a estar dada por 473.7 miliamperes y la corriente I3 va a estar dada por 1.1053 miliamperes. Digo, amperes, perdón. Entonces, estos resultados que me está dando acá como X1, X2, X3, pues son mis corrientes, solo que en el app pues los marca como X. Los podemos cambiar. Y uno. Ahí. Ok, no me deja cambiarlos tan fácilmente, perdón. Bueno, voy a regresar a como estaba. No me deja salir. Ok, bueno, pues esos son los resultados que tendríamos para este ejercicio. Voy a seleccionar el otro de acá. Entonces se dan cuenta, el usar el método de superlazo es más práctico porque pues nos reduce el término de ecuaciones. Y recuerden que si tenemos tres incógnitas, pues necesitamos encontrar tres ecuaciones para resolver esas tres incógnitas. En este caso hicimos uso del superlazo. Tenemos una ecuación, otra ecuación es la ecuación de restricción que utilizamos acá, y finalmente pues la ecuación de la malla que quedó solita. Vamos al siguiente ejercicio. Nos pide calcular el voltaje V0 de este circuito. Uy. Ok. Nos pide calcular el voltaje V0 de este circuito. ¿Cómo calculamos este voltaje en V0? Bueno, pues resulta que conozco el valor de la resistencia y necesito conocer la variable de corriente que pasa por esta resistencia para encontrar, aplicando ley de Ohm, el voltaje V0, que sería igual a los 6 kilo ohms por la corriente que pasa por esta resistencia. Esta corriente pues la vamos a denotar nosotros. Nos damos cuenta rápidamente, tenemos dos mallas y a este le vamos a dar I1 y este va a ser la corriente I2 y sub 2. Ok, por lo tanto entonces el voltaje va a ser el valor de la resistencia 6 kilos por la corriente I sub 2, que es la corriente que pasa por esa resistencia.
Entonces necesitamos calcular la corriente I2 e I1. Bueno, pues tenemos un ejercicio que está pues relativamente sencillo porque podemos aplicar la técnica que hemos visto. Tenemos una fuente de corriente que pertenece solamente a un única lazo, por lo tanto esta corriente va a ser igual a la corriente de esta fuente. Por lo tanto ya tenemos de entrada una incógnita resuelta. Para la malla 1, la corriente 1 va a ser igual a la corriente de la fuente, que son 4 mA. Para la malla 2, ¿cuáles son nuestras ecuaciones? Bueno, pues vamos a hacer leyes de voltajes de Kirchhoff. Para este vamos a empezar por este elemento. Este elemento es compartido, entonces tenemos 4 kilos por la corriente I2 menos la corriente I1. Luego si nos vamos para acá, tenemos 6 kilos por la corriente I2. Y finalmente nos vamos de este lado y tenemos una fuente de voltaje entrando por la terminal positiva, sería más 5, y esto es igual con 0. Vamos a agrupar nuestros términos. Tenemos corriente I1, nos quedaría negativo, menos 4K por I1. Tenemos corriente I2 acá y corriente I2 acá. Tenemos positivo 6 y 4 son 10K por corriente I2. Y términos independientes, este 5 positivo pasa como 5 negativo. Ok, pero resulta que ya conocemos el valor de la corriente I1. Para calcular el voltaje necesito conocer el valor de la corriente I2. Bueno, pues puedo ocupar este valor, sustituirlo en esta relación y despejar para la corriente I2. ¿Cómo queda si hacemos eso? Bueno, si sustituyendo la corriente I1 igual a 4 mA, tenemos menos 4K por la corriente I1, que son 4 milis, más 10 veces 10 kilos, perdón, por la corriente I2, esto es igual a 5. Bueno, pues resulta que kilos y milis se van a eliminar esas unidades, quedándome acá menos 16 más 10 veces 10 kilos, perdón, por la corriente I2, y esto es igual con menos 5. Tenemos un menos 5 que nos pase acá. Entonces, pues solamente nos queda despejar cuál es el valor de la corriente I2. Despejando tenemos menos 5, 16 que es negativo pasa como positivo, más 16 acá, sobre 10K. ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Sí, estamos bien, ok. Y entonces, pues, esto que es igual, me queda menos 5 más 16, 11 sobre 10K. Por lo tanto, la corriente 2 va a ser de 11 décimos de miliamper, lo que equivale a tener 1.1 miliamper. Entonces ya encontré el valor de la corriente I2, que es el que me interesaba para resolver este ejercicio. Vamos a hacer más pequeñas las ecuaciones. Vamos a extender un poquito acá. Y entonces me decía que el voltaje de salida es el valor de esta resistencia por la corriente, que es I2. Y bueno, pues ya encontramos el valor de esa corriente I2. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar dado por 6K por la corriente I2, que es de 1.1 mili.
¿sí? Hacemos la operación, kilos con miles se eliminan, por lo tanto el voltaje V0 me queda igual a 6.6 volts. Y ese es el resultado que estábamos buscando. Este nunca se va. Ok, ahí está para este ejercicio. Entonces hemos estado ocupando pues cada uno de los casos que están en la presentación y que ya les subí también el video explicando de forma rápida cómo aplicarlos, y pues ahorita lo estamos aplicando en estos ejercicios que se quedaron de tarea. El siguiente ejercicio que se quedó de tarea básicamente es el mismo, tenemos los mismos elementos a excepción de esta fuente. Esta fuente ya no es de voltaje y acá aparece una resistencia de valor de 2 kilo ohms. Bueno, pues el procedimiento es prácticamente el mismo de acá. Es el ejercicio número 6. Vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a aplicar pues que tenemos una corriente I1, tenemos dos mallas, una corriente I2. Nos pide nuevamente encontrar el voltaje V0. Ese voltaje V0 va a estar en función de la resistencia de 6 kilos por la corriente I2 que pasa por acá. Ok, aplicamos para la malla 1, vemos que tenemos el caso de una fuente de corriente en una rama, entonces la corriente de esta rama va a tomar automáticamente el valor de esta fuente, dando la corriente I1 igual a 4 miliamperes. Para la malla número 2, bueno, pues tenemos que realizar las ecuaciones. Si partimos por este elemento, vamos a encontrar que tenemos 4 kilo ohms por la corriente I2 menos la corriente I1. Nos vamos al siguiente elemento y tenemos más 6K por la corriente I2, y nos vamos al otro elemento, tenemos 2 kilos por la corriente I2. Voy a moverlo tantito para acá, más 2 kilos por la corriente I2, y esto es igual a 0. Entonces vamos a agrupar términos, tenemos I1, nos quedaría menos 4K por I1, términos en I2 tenemos acá y tenemos acá. Tenemos 4, 6 son 10 y 2 son 12. Más 12K I2. Términos independientes no tenemos ninguno, entonces nos quedan igual con 0. Ok, esa es la ecuación de la malla 2, pero resulta que tenemos la corriente nuevamente, corriente I1, que ya sabemos cuál es el valor, entonces vamos a sustituir esta corriente I1 en esta ecuación de acá. Entonces, una vez que sustituimos, tenemos menos 4 kilos por 4 milis más 12 kilos por la corriente I2 igual con 0. Y entonces podemos nosotros despejar el valor para encontrar la corriente I2. Recuerden que unidades de kilos con unidades de milis se van a eliminar, por lo tanto pues nos queda acá menos 16 más 12 kilos por la corriente I2 igual con 0. Despejamos para la corriente I2, este término, ese término independiente pues pasa de este lado con signo positivo, 16, ¿ok? Entonces ese está multiplicando, pasa dividiendo de este lado con sus unidades sobre 12K. Y pues esto lo podemos simplificar como 4 por 4 y acá como 3 por 4, y estos son kilos, pudiendo eliminar este 4 con este 4 y quedándonos la corriente I2 como 4 tercios de miliamper. Ese es el valor de la corriente I2. Entonces vamos a hacer más pequeñas las ecuaciones.
Vamos a copiar, ok, se lo puede copiar, pegar. Bueno, lo que nos pedían a nosotros era hallar prácticamente cuál es el voltaje V0 y para eso necesitamos encontrar la corriente I sub 2 que hemos encontrado acá, que es de 4 tercios de miliampere. Entonces una vez que obtenemos esto, lo sustituimos acá y encontramos que el voltaje V0 va a ser 6 kiloohms por 4 tercios de miliampere. Las unidades de kilos se cancelan con las unidades de milis y pues ya no, solamente nos queda hacer esta operación. Tenemos 6 entre 3 que nos queda 2 por 4 y esto es igual a 8 y las unidades de volt. Entonces el resultado para esta es V0 igual a 8 volts. Entonces vamos a hacer más pequeñas estas ecuaciones y ajustamos la pantalla acá. Y ahí está la resolución para este ejercicio. Un voltaje de 8 volts. ¿Okay? Se está tapando un poquito. Ahí está. Entonces ahí está resuelto este ejercicio y vamos finalmente con el último ejercicio aplicando mallas ya para terminar. Okay, vamos a ajustarlo. Dice encuentra el voltaje V0 en la red de la figura. Nuevamente, ¿cómo encontramos este voltaje V0 que tenemos acá? Bueno, pues tenemos una resistencia, el valor de esa resistencia. Si encontramos la corriente que circula por acá, podríamos encontrar este voltaje V0. Entonces vamos a hacer análisis de mallas nuevamente. Tenemos dos mallas que podemos ver. Esta vamos a asignarle la corriente I1 y esta vamos a asignarle la corriente I2. Entonces el voltaje de salida en función de esas corrientes sería 2 kilos por la corriente I sub 2. ¿Ok? Es el voltaje que estamos buscando. Entonces para encontrar ese voltaje necesitamos hallar la corriente I sub 2. ¿Qué vemos? Pues no podemos aplicar inspección, bueno, el método de inspección, porque tenemos una fuente de corriente acá y ese método solamente aplica con elementos resistivos y fuentes de voltaje independientes. Y tenemos acá una fuente controlada, entonces pues es el mismo caso de los anteriores, solamente que la parte adicional es que debemos encontrar esta variable en función de las corrientes de malla. ¿Okay? Bueno, pues vamos a resolverlo. Tenemos entonces que encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Pues las de la malla 1 y la de la malla 2. Vamos a escribir la ecuación de la malla 1. ¿Cómo queda esa ecuación de la malla 1? Comenzando por el lado de esta fuente. Bueno, es una fuente de voltaje, recuerden, más o menos, controlada por una corriente. Esa corriente que la controla es I sub X y esa I sub X aparece acá y va en este sentido. ¿Ok? Entonces vamos a escribir las ecuaciones para la malla número 1. Bueno, como comenzando por esa fuente, es una fuente de voltaje, entra por la terminal negativa, sería menos, son que 2000 y X, es decir, 2K por I sub X. Seguimos por acá, tenemos este elemento, que serían 2 kilos por la corriente I1. Seguimos por acá, tenemos este elemento que está compartido entre esas dos mallas. Y tendríamos más 4K la corriente I1 menos la corriente I sub 2. Y esto es igual con 0. Vamos a agrupar términos. Bueno, antes de agrupar términos, esta ecuación está en términos de I1, I2 e IX. Acá el detalle es encontrar o asociar este valor de esa variable IX con las corrientes de nuestras mallas. Bueno, pues acá podemos ver que esa corriente IX circula en ese sentido, ¿ok? Y pues es una corriente de este elemento, ¿ok? Que podemos asociar con esta corriente I2 de malla. Y va en el mismo sentido, por lo tanto esa corriente I2
va a ser, digo, esa corriente I sub X va a ser igual a la corriente I sub 2. Eso es todo lo que tenemos que hacer para cuando tenemos una fuente controlada, solamente asociar la variable que tenemos de control con corrientes de malla. ¿Ok? Entonces, una vez haciéndolo así, pues podemos sustituir cuál es el valor y encontrar ahora sí todos. Entonces me quedaría acá menos 2K por IX, que es I2, más 2K por I1, más 4K por I1 menos I2, y esto es igual con 0. Ahora sí vamos a agrupar los términos. Tenemos términos de I1 aquí y aquí. Tenemos que son positivos 2 y 4. Nos da un total de 6. 6K por I1. Términos en I2 tenemos este de acá y tenemos este de acá. Son negativos. Menos 2 y menos 4 nos da menos 6K por I2. Ok. Y ¿qué más tenemos? Términos independientes, ¿no? Esto es igual con 0. Entonces ahí está la primera ecuación que estábamos buscando. Vamos a hacerla más pequeña. Vámonos con la malla número 2. Voy a seleccionar esto para acá. Vamos para acá. Perdón. Más esta, vamos a seleccionarla, vamos a moverlo más por allá. Ahorita la arreglamos. Ok, para la malla número 2, ¿qué tenemos? A ver, veamos qué tenemos en la malla número 2. Podemos empezar por láser. Acá está el láser. Tenemos ese sentido, podemos empezar por ese elemento, irnos con este y luego con este de acá. Si iniciamos por la resistencia que está en medio, es una resistencia compartida, serían 4K por la corriente 2 menos la corriente I sub 1. Nos vamos con la fuente, está entrando por la terminal negativa, sería menos 12. Y finalmente con la resistencia de 2 kilos, sería 2 kilo ohms por la corriente I sub 2. Y esto es igual con 0. ¿Vale? Entonces agrupamos términos. Tenemos I1 acá y solamente. Entonces nos quedan menos 4K por, a ver, con verde, menos 4K por I1. Tenemos términos de I2 acá y tenemos acá. Tenemos 4 y tenemos 2. ¿Son 12? No, son 2. Este 1 está de más. Vamos a quitar este de acá. Entonces tenemos 4 menos 12 más 2K. Ok. Entonces tenemos 2 y 4 que son 6 kilos. Con verde. Más 6K por I2. Y términos independientes tenemos este que es negativo, pasa de este lado como positivo. Y ahí tenemos la segunda ecuación que estábamos buscando. Bueno, pues tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a seleccionar este. Ah, caray. Nada más pequeño mejor. Selecciono todo. Bajamos por acá. Llevamos a este lado. Seleccionamos estas dos y las ponemos acá. Listo, tenemos nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos hacer nuestra matriz y podemos resolverla, pero bueno, está sencilla. Vamos a hacer por eliminación, suma y resta.
¿Qué podemos eliminar? Bueno, de hecho podemos ver que tenemos signo negativo acá, 6 kilos, y signo positivo acá. Entonces las podemos sumar de forma directa. Vamos a sumarlas de forma directa y así eliminamos la corriente I2 y nos queda la corriente I1. Y luego tenemos que encontrar la corriente I2. Bueno, es un poquito de talacha. O podemos multiplicarla por 4 la de arriba y por 6 la de abajo y encontramos directamente la corriente I sub 2. Cualquiera de los dos es válida. Voy a hacer la primera que les decía, la voy a formar así de forma directa. Entonces sumamos la corriente malla 1, que son 6K por la corriente I1. Es dar un poquito más de vueltas, pero bueno, vamos a tener las dos variables. Y tenemos que menos 6K por I2 igual con 0. Le vamos a sumar menos 4K por I1 más 6K por I2. Y esto es igual a 12. Entonces, sumando, tenemos 6 positivos y 4 negativos. Nos quedan 2 positivos. 2K por I1. Tenemos menos 6K y 6K. Esto se anula. Y esto es igual con 12. Despejamos la corriente I1 y nos queda que es 12 sobre 2K. 12 entre 2 pues nos da 6. Y esto 10 a la 3 pasa para arriba 10 a la menos 3, que son milis. Y tenemos el resultado de la corriente I1. Pero pues a mí me interesa encontrar el valor de la corriente I2. ¿Cómo hacemos para encontrar la corriente I2? Bueno, pues tenemos que... ¿Por qué se rayó? Tenemos que encontrar pues esa corriente, ¿no? Esa siempre se queda. ¿Cómo encontramos esa corriente? Pues lo más fácil es sustituir este valor de la corriente I1 que encontramos acá en cualquiera de estas ecuaciones, ya sea en esta ecuación o en esta ecuación. Yo lo voy a sustituir en la ecuación de la malla 2, entonces sustituyendo I1 en la ecuación de la malla número 2. ¿Qué tenemos si hacemos eso de ahí? Bueno, si hacemos eso, nos queda que tenemos menos 4K por I1. I1 son 6 mA más 6K por la corriente I sub 2. Y esto es igual a 12. Recuerden que tenemos kilos y milis, pues se van a anular. Y esto nos va a quedar 4 por 6, 24 negativos, más 6K por I2 igual con 12. Entonces podemos despejar la variable I2, I sub 2, píntate bien, I sub 2, y eso nos queda como 12 más 24 sobre 6K. 12 y 24 nos da 36 entre 6K. Y esto nos da 36 entre 6, pues nos queda 6 miliamperes. Recuerden que tenemos unidades de kilos abajo, 10 a la 3. Si la pasamos a la parte de arriba, pues nos queda como 10 a la menos 3, que son unidades de miliamper. Entonces ya encontramos cuál es el valor de la corriente I2, que es la que nos interesa para encontrar pues el voltaje V0. Resulta entonces que el voltaje V0 es 2 kilos por la corriente I3. Entonces V0 es 2 kilos por la corriente I3, que fue de 6 miliamperes. Y esto nos da, términos kilos con milis se anulan y tenemos 2 por 6, 12. 12 volts es el resultado para este último ejercicio.
siempre me va este. Y entonces tenemos resuelto nuestro último ejercicio, donde el resultado son pues 12 volts. Entonces espero que hayan quedado claro la resolución de cada uno de los ejercicios y pues vayan revisándolos. Ustedes me entregaron estos ejercicios de tarea. Disculpen si no les había subido el video de explicando más o menos cómo está, pero bueno, espero que ya con este último video quede claro cómo aplicar cada uno de los métodos. Y pues la idea es, como les comentaba en clase, realizar ejercicios. Realizando ejercicios vamos a adquirir práctica y vamos a poder pues implementarlo de forma rápida. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden escribirme, ya sea en la plataforma, en los ejercicios o enviarme un correo y vamos solucionando un poco. ¿Ok? Bueno, me despido. Hasta luego.